Muy bien, muy buenas noches, miembros de nuestro Centro Psicoemocional Esperanza y personas que nos ven a través del Zoom. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y para esto los invito a meditar un instante sobre qué problema aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse sobrios, así como ayudar a otros a dejar distintos tipos de adicciones que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y la sabiduría para reconocer cuál es la diferencia. Muy bien. Bueno, entonces el día de hoy tenemos el tema cómo ayudar a nuestros hijos a tener una buena salud mental. Para este tema nos acompaña el doctor Víctor Hugo García, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollar este tema. Adelante, doctor. Entonces la lámina 2 vendría siendo la segunda, la que sigue. Bueno, esa es la 1, ¿no? Porque es la que dice, saluden los niños, aquí está, lo leemos si gusta nuevamente. Estar mentalmente sano durante la infancia significa alcanzar los indicadores del desarrollo y los indicadores emocionales, así como también aprender destrezas sociales saludables y cómo enfrentar los problemas que pueden presentarse. Los niños que son mentalmente sanos tienen una calidad de vida positiva y pueden desempeñarse bien en el hogar, la escuela y sus comunidades. Así que dijimos que un niño, si no tiene un trastorno, no significa, ahorita lo vamos a ver en la siguiente la mitad, que está sano. Si no tiene calidad de vida, pues entonces no es un niño sano, aunque no tenga un trastorno ni tenga un padecimiento grave, ¿no? Así que calidad de vida y capacidad de desarrollar su potencial es un niño saludable, ¿no? Y la siguiente lámina, que sería la que nos están pidiendo que la repitamos, pues son los trastornos mentales en los niños. Se describen como cambios serios en su forma habitual de aprender, comportarse o manejar las emociones, lo cual causa angustia y problemas en las actividades diarias. Ocasionalmente muchos niños presentan temores y preocupaciones o muestran comportamientos disruptivos. Ya hablamos de la anorexia, de la bulimia, del cutting y de otros tantos más. Si los síntomas son serios y persisten e interfieren con las actividades de la escuela, la casa y al jugar, puede que el niño le diagnostiquen un trastorno mental. Repito, yo no estoy muy de acuerdo en que lleven al niño con el psiquiatra si antes no ha tenido una terapia, porque el psiquiatra, no de mala onda, el psiquiatra indefectiblemente le va a diagnosticar déficit de atención, un trastorno obsesivo compulsivo o una distimia y le va a dar medicamento. Entonces un niño que empieza a tomar fármacos desde niño le va a marcar en su vida. Y a veces, repito, el comportamiento del niño, todo esto tiene más que ver con los papás que con los niños, de verdad. Porque yo he trabajado con psicólogas infantiles y dicen, es que el problema son los papás, no es el niño. Él nomás es el resultado. Por eso en la escuela de padres decíamos, papá, tu hijo es la calificación que te sacas como papá. Tienes un niño exitoso, un niño sano. Bueno, hiciste un buen trabajo, papá. Tienes un niño trastornado, un niño lleno de problemas. Bueno, papá, esa es tu calificación. Porque el niño, ¿qué va a hacer? Pues el niño es dependiente total de los papás, ¿no? No en todos los casos, no siempre, pero generalmente sí. Y resulta que a veces los padres, no todos, los abuelos, perdón, no todos, pero resulta que a veces los abuelos son más hábiles para educar a los niños que los propios padres. Quizás por la experiencia, quizás por la madurez, quizás por la información, pero también hay abuelos, eh, eh, mm, ¿cómo se llaman? Abuelos terroristas, ¿no? Que pobres niños, o sea, dices, no, pues el abuelo le va a echar a perder la vida al nieto. No, no se lo dejes, lo van a trastornar al niño. Y hay abuelos muy buenos, ¿no? Que sí ayudan a los niños a formar su carácter y se alianzan a los padres, inclusive hacen el trabajo que los padres no hacen, ¿no? Y en nuestra sociedad muchas personas adultas crecieron con los abuelos, con el amor de los abuelos, con la crianza de los abuelos,
con los códigos de los abuelos y son personas generalmente completas o listas para conquistar los asuntos de vida, ¿no? No sé si aquí alguien creció con su abuelo o fue criado con su abuelo, pero yo recuerdo que de niño me llevaban en vacaciones con mis abuelos, los papás de mi mamá, y viven en una granja y fueron los momentos más maravillosos de mi vida. Recuerdo que mi abuelo me dedicaba tiempo, me regaló mi primer libro, me enseñó muchas cosas. Él era mecánico, ellos también sembraban parcelas me llevaban a su granja con animales y yo recuerdo que fueron tiempos muy maravillosos con mis abuelos, me cuidaron, me atendieron. Mientras tanto, en casa había una bola de problemas con mis padres, muy conflictuados, un ambiente familiar horrible. Quizás por eso cuando era tiempo de vacaciones, desde el día 1 hasta el último día, yo estaba de vacaciones con mis abuelos, yo suplicaba que me llevaran y no quería que se acabaran las vacaciones. Qué maravilloso, ¿no? Ojalá que los que ya somos casi en edad de abuelos, pues aprendamos a tener este balance de atender a los nietos y también brindarles cosas que los papás por alguna razón no le están brindando, ¿no? Tiene calidad de vida, no está sano porque no está disfrutando. Dijimos los estándares, hay indicadores de que un niño debe ser contento, debe ser juguetón, debe ser relacionalmente libre, debe ser expresivo y todos este conjunto de indicadores dicen que un niño puede estar enfermo, pero no trastornado. Así que es como cuando en lo natural nosotros enfermamos de algo y decimos, tiene gripa, dices, ¿es grave? No. ¿Le impide ir a trabajar? No, pero tú ves que la persona tiene una cara diferente, que no tiene un estado de ánimo correcto, dices, es que está enfermo, pero no tiene un trastorno, tiene una enfermedad grave, solamente tiene un padecimiento que le quita la calidad de vida. Es lo mismo con los niños. Muy bien, vamos al siguiente. La siguiente lámina son los trastornos más comunes en la infancia. Estos son los más comunes. Aquí está el trastorno de ansiedad, pues aunque en los adultos se dan los niños, se tipifica de diferente forma, pero sigue siendo ansiedad. El trastorno de ansiedad en niños se manifiesta con miedos, preocupaciones o ansiedades persistentes que impiden la realización de sus actividades diarias. Por ejemplo, participar en juegos, ir a la escuela o experimentar situaciones atípicas para su edad. Esto es muy común, luego se ve, ¿no? Los diagnósticos más comunes son ansiedad social, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno obsesivo compulsivo. Estos trastornos son de adultos, pero también los padecen los niños, sobre todo no juegan con los amigos, cuando les hacen bullying o cuando son rechazados por los maestros o son muy aterrorizados por el ambiente social en la escuela. Y pues cuando tienen muchas reglas en casa, los niños se vuelven tímidos, se vuelven pues obsesivos y están por ahí asustados teniendo conductas que están manifestando el maltrato infantil. Por cierto, el día de hoy, bueno, en estos días, esta semana está una película que se llama Sonidos de Libertad. Es una película muy fuerte, muy extrema, pero habla de los niños, cómo los padres que descuidan a los niños, cómo estos niños son secuestrados y son llevados y obligados a hacer cosas. Está muy cruel la película, muy cruda, pero deja una enseñanza reflexiva tan poderosa para los padres. Yo recomiendo que los padres vean que se llama Sonidos de Libertad. Es una película extraordinaria que ha roto muchos récords en taquilla en muchos países del mundo. Se generó un boom aún en las Naciones Unidas porque esta es una película que pone de fondo el maltrato a los niños y cómo de repente tenemos tan descuidados a los niños y es como si fueran una mascota a los niños, no los cuidamos, no los atendemos y ellos son víctimas o son presas de estas cuestiones sociales que los hacen como quieren y les generan este tipo de trastornos, ¿no? En el mejor de los casos, porque la película habla de casos extremos, ¿no? Muy bien, continuamos. El trastorno por déficit de atención, este es el más socorrido de todos. En comparación con la mayoría de los niños de la misma edad, los pequeños con esta afección tienen dificultades de atención, no pueden poner atención, así como conductas impulsivas, hiperactividad o alguna combinación de estas condiciones. Esto se manifiesta porque no ponen atención en las clases, no pueden memorizar, no terminan las tareas, están distraídos en la clase. Quizás de adultos nos pasan el trabajo, pero esta afectación es la más clásica de todas. Quizás, dice la estadística es muy alta, pero dice que en este modelo de educación moderno, donde hay tantos estresores, quizás 4 de cada 10 niños tienen un trastorno por déficit de atención, es decir, les cuesta trabajo concentrarse. El solo uso de las tabletas o dispositivos electrónicos de los jueguitos,
Por ejemplo, los niños que ven muchos jueguitos de carritos, de disparos, de peleas, ellos generan una hiperactividad mental, de tal manera que cuando se sientan en el aula y el maestro quiere dar una clase paulatina como la que estoy dando ahorita, tratar de explicar, el niño no tiene la capacidad de concentrarse, no puede poner atención, porque en su mente está pensando en el jueguito. Es como el adicto que no puede estar en paz en un lugar porque está pensando en salirse de ese lugar para ir a consumir la droga. Hay niños que están pensando en la escuela que ya termine la clase porque lo que quieren es salir para usar su celular o para llegar a la casa y conectarse a los games, estos Xbox y todo eso. Esta es una de las cosas que más los psicólogos han referido como el déficit de atención. Así que papás, pues mucho cuidado porque este déficit es lo más clásico que hay y los niños no se pueden concentrar para hacer la tarea, son impulsivos, están desesperados todo el tiempo y no se pueden estar quietos. Por eso la palabra más clásica de los padres para los hijos de niño, estate quieto, niño tranquilízate, dices que es un niño hiperactivo. Pues obvio, porque el niño hiperactivo no se puede concentrar. Los adultos hiperactivos, si no lo controlamos, también podemos caer en esto, pero esto es más común en los niños, ¿no? Continuamos. Aquí viene el trastorno de espectro autista. Aunque este es un trastorno neurológico que se manifiesta en la infancia temprana, la gravedad suele variar. Los niños que lo padecen pueden sufrir dificultades para comunicarse e interactuar con los demás. Esos trastornos del espectro autista, también están los niños Asperger. Yo tengo un sobrino que es Asperger y los niños Asperger no son autistas, pero están dentro de este espectro. Y por ejemplo, este sobrino que tengo, pues ya ahorita está grande, tiene 10 años, 11, pero de 6, 7 años él se metía en su mundo y de repente era súper inteligente, le compraban juegos de destreza y los resolvía increíblemente, pero él no abrazaba, llegaban las personas como si no existieran todas las demás personas y de repente un día estaba muy amoroso y corría y abrazaba a alguien y de repente hacía una rabieta muy fuerte y después regresaba a su lugar a seguir jugando como si estuviera en una cápsula o en una pecera y ignorar a todo el mundo alrededor. Los niños Asperger tienen un problema relacional, no se pueden relacionar con su mundo exterior y los autistas pues son en ese grado, pero estos son trastornos de gravedad, aquí dice, ya es un trastorno neurológico, ya no tiene tanto que ver con la educación de los padres, pero si educar a un niño normal es complicado, tener un niño autista o con cualquier espectro de autismo, pues es muy, muy complicado, ¿no? Continuamos. Luego vienen los trastornos alimentarios. Bueno, pues dice, también estaba estudiando estadística que dice que en México el 23% de los niños son obesos y un niño obeso es un estado de salud preocupante. Ya los grandes, pues dices, pues está gordito, pero pues ya qué le vamos a hacer. Pero un niño obeso va a sufrir. Estos se definen como la preocupación por un tipo de cuerpo ideal, pensamientos sobre peso e imagen corporal que suelen estar distorsionados y reflejan una pérdida o aumento de peso considerable. Estos problemas pueden desencadenar anorexia o bulimia nerviosa y disfunciones emocionales o sociales. En estos meses atendí unos jovencitos adolescentes que tienen este problema de anorexia y de bulimia y es terrible esto. No comen porque no quieren subir de peso, porque estar gorditos los expone al bullying, a la vergüenza, y se ven en el espejo y un niño de 10, 12 años que se ve obeso, ya solamente por verse obeso, ya este niño ya va a tener un problema con su autoestima. Y lo mismo hay niñas que quieren competir con el cuerpo que ven de las imágenes en el internet y entonces empiezan a trastornarse y para sentirse aceptadas quieren estar flaquitas y un día están demasiado flacas, pero se siguen viendo gordas. Ese es el problema de la anorexia y de la bulimia, que comen y después vomitan, comen y después deponen lo que comieron porque no quieren subir de peso, ¿no? Aguas con esos trastornos alimentarios. Los papás tienen que estar muy, muy atentos y tener un régimen alimentario de no dejar que los niños coman cuando quieran, a la hora que quieran. En el modelo ortodoxo de la familia, recuerdo que las familias tenían una hora para comer y todos se sentaban a la mesa. Nadie preguntaba qué ver de comer, sino que se comía lo que mamá hacía. Mi mamá tenía un cuadro de qué era lo nutritivo y no les preguntaba qué querían comer. El día de hoy tenemos otro tipo de cosas. A ver, niño, ¿qué quieres comer? A mí no me gusta el brócoli. ¿Qué quieres? No, pues quiero una hamburguesa. Y la mamá, ya, mi hijo, ya, cómase su hamburguesa. Y entonces les generan un trastorno. O niños que no quiso comer, no quiso bajar a comer, pues hay que coma cuando quiera. O una hora come el papá, otra hora come el hermano, otra hora come la mamá. Y todo esto
va en detrimento de la construcción alimentaria y se convierte en un trastorno, se trastorna, porque el niño que está solo no come bien. Y si hay espectadores, están los papás en la mesa o algunos de los padres, entonces de alguna manera se garantiza que la persona que está en la mesa va a tener una conducta alimentaria correcta, solamente por definirlo de una manera, diríamos, no social, de una manera externa. Pero si un niño se le deja a sus concepciones, pues va a tener un trastorno alimentario. Así que los papás tienen que cuidar mucho esto, ¿no? Continuamos. Y bueno, viene la depresión y otras afecciones del estado de ánimo. La depresión es un sentimiento persistente de tristeza y pérdida de interés que llega a perturbar la capacidad de un niño para desempeñarse en la escuela e interactuar con los demás. Repito, es lo mismo que la depresión en adultos, nada más que en el ambiente de los niños. Los pequeños también pueden desarrollar un trastorno bipolar, el cual provoca cambios de humor abruptos que van desde la manía hasta la depresión. Aguas, ¿no? Pues mire, qué triste que un niño tenga depresión, pero generalmente es su estado de ánimo. Los papás, siempre que un niño va a terapia, siempre, indefectiblemente, siempre, la segunda cita es para los papás, sin el niño, porque dicen, a ver, papá, ¿cómo vive el niño? ¿Qué está viendo? ¿Cómo es su ambiente familiar? ¿Qué estás platicando con él? ¿Qué recursos le estás allegando? Así que los padres ausentes o los padres que ahora trabajan papá y mamá y los niños los dejan con los abuelitos o los dejan con la vecina o descuidados o los dejan solos, tienen un problema serio de riesgo. Pero hoy en esta sociedad no se ve como que los niños hay que se queden solos y les prenden la tele, les dejan el iPad y es una locura, de verdad. No sé cómo vamos a vivir como sociedad con padres que trabajan los dos y que no tienen tiempo para dedicarle, para cuidar a sus hijos. Y ahí vemos las consecuencias. Ahorita, platicando con una persona, veíamos que los centros de rehabilitación en los últimos 20 años se multiplicaron bien. Ahora de cada 100 familias, por lo menos 5 o 6 padecen un problema de adicciones dentro de la familia de jóvenes preadolescentes, adolescentes o adultos en la edad primaria. Eso es decir, en las edades desde los 12 años hasta los 17 o 18 años. Y todo tiene que ver con el origen familiar, un descuido de los padres. Entonces, ¿qué hacen los niños? Pues ellos acuden a las drogas, al alcohol, a la pornografía, a los jueguitos, a los casinos, y todo esto viene dando en un estado muy, muy inconcebible de una cultura, de una sociedad que pues que se está derrumbando poco a poco, y esto es porque, repito, hemos descuidado a los niños y se han convertido como mascotas y hacen lo que quieren los niños, no son cuidados por los padres, no son atendidos, y pues el día de hoy los centros de rehabilitación están llenos de jóvenes que un día fueron niños mal atendidos porque los papás trabajan los dos y no hay tiempo para comer juntos, no hay tiempo para nada. Y los niños les afecta todo esto. Si usted le pregunta a un niño, yo he estado con psicólogas infantiles que son las propietarias de este tema, y yo veo cómo les preguntan a los niños y le dicen, niño, ¿qué es lo que más quisieras en Navidad? ¿Y qué es lo que más quisieras? ¿Qué les pedirías a tus papás? Y muchos con un ánimo depresivo dicen, yo quisiera que mi papá estuviera más tiempo conmigo. Yo quisiera que mi mamá pasara más tiempo conmigo. Mire, yo tengo una hija que no es tan chiquita, tan jovencita, y cuando yo le digo, ¿sabes qué, hija? Hoy, esta tarde, yo no voy tengo actividades, porque siempre pregunta, oye, papá, ¿qué tienes en tu agenda? Tenemos una agenda familiar y ella ve. Y le digo, fíjate, hija, se me cancelaron estas dos y hoy me voy a quedar en la tarde desde las 6 en adelante aquí, voy a estar en la casa. Solo porque sabe mi hija que voy a estar en casa, su ánimo cambia, porque papá va a estar en casa y a veces no la veo en este rato o vemos un rato la tele juntos o platicamos o vamos al parque, pero el ánimo de un hijo sube indefectiblemente cuando papá y mamá tienen tiempo de calidad con ellos. Pero repito, nuestra sociedad nos ha hecho creer que los hijos pueden estar encargados con el vecino, con el abuelo, con la cuida niños, y los dos padres trabajan en aras de darles lo mejor a los niños, y el niño dice, papá, yo quiero que estés conmigo, no quiero más dinero, no quiero más juguetes, lo que quiero es que pases tiempo conmigo. Qué tristeza, ¿no? Bueno, continuamos. Y bueno, ¿cómo detectar una enfermedad mental? Si como padre te encuentras preocupado por la salud mental en la infancia, debes estar atento a estas señales. No sé si está en esta lámina o la tenemos en las demás láminas. ¿En esta sola están? Es esta. Muy bien, la voy a leer aquí si la alcanzo a leer. Mira, tristeza persistente, 2 o más semanas.
retirarse de las interacciones sociales o evitarlas, que ya no quieren jugar con los demás niños, arrebatos o irritabilidad extrema. Bueno, por eso les llamamos hombres infantiloides o que todavía hacen rabietas así, ¿no? Ya están bien grandes, ya no son niños, ¿no? Cambios drásticos de humor, comportamiento, personalidad, que el niño grita o se enfada o quiere agredir a los papás, herirse a sí mismo o hablar de herirse, lo que conocemos ahora como el cutting, las niñas que se cortan aquí o en los muslos. Este año pasado atendí muchas jovencitas así. Hablar de muerte o suicidio, no le digo que los jueguitos estos del Game Boy, todos estos de estos jueguitos del Xbox, pues muchos niños que se la pasan matando en los jueguitos, un día hablan de suicidio y de muerte. Casos muy conocidos, usted sabe que el país vecino del norte, en estos últimos 3 años, los ataques a escuelas de los mismos compañeritos que estuvieron, pasaron horas en jueguitos de estar matando gente, de esos que hay ahora, y determinado momento buscaron un arma, llegaron a esa escuela, hicieron realidad el jueguito que veían, o sea, ya no fue suficiente matar en una pantalla soldados y personas, ahora tuvieron que agarrar un arma real, ir a la escuela y matar a todos sus compañeros. Y todo eso es lo que nos ha dejado nuestra cultura moderna, con aras de que educamos a los niños mejor. Dices, pero ¿cómo si los niños pasan todo el día en el celular? Tienen este déficit de atención. Y luego viene el comportamiento fuera de control que puede ser perjudicial cuando agreden a otros niños o a ellos o a los papás. Y cambios en los hábitos alimenticios, ya vimos que el niño pues ya no quiere comer o come de más, etcétera, etcétera. Continuamos. Y bueno, pues aquí vienen las terapias y tratamientos. Pues la psicoterapia, pues también que tiene que ver con una psicóloga infantil. Repito, los psicólogos, yo no atiendo niños, repito, este tema es para una psicóloga infantil, solo que hoy no pudo asistir. Y pues la psicoterapia de niños es una terapia de diálogo, tiene muchos enfoques distintos. En ellos la terapia estructurada busca resolver problemas específicos del niño. Les ponen a hacer jueguitos, a hacer dibujos, el esquema del dibujo, se me olvidó el nombre, de figuras. Entonces, a ver, dibújame a papá, dibújame a tu familia, a ver, dibújate a ti mismo, y entonces, o juegos, a ver, vamos a jugar, y a ver, ¿qué quieres jugar? Y las psicólogas infantiles rescatan de esos juegos y de esos test qué es lo que el niño le pasa. Viene la mediación, que puede usarse junto con la psicoterapia, como pasa en el caso de los adultos, el tipo de fármacos que se usen dependerá del diagnóstico dado, puede incluirse en la lista de antidepresivos, estimulantes o estabilizadores del ánimo. Generalmente aquí a los padres se les dice que a los hijos no se les diga que es un medicamento, sino que es una pastillita para controlar, aunque los días de hoy los niños son muy vivos, y un niño que desde niño tomó antidepresivos o estimulantes o estabilizadores de adultos, nunca lo olvidan. Yo tengo pacientes que dicen, es que yo de niño me acuerdo que me daban con el psicólogo y me daban antidepresivos, me acuerdo que me daban, y eso es una herida muy grande para un niño. Si lo padece y requiere medicamento, está bien, pero yo les digo, papá, ¿cómo llegó tu hijo a depender de un medicamento si vive contigo? O sea, ¿cómo llegó a eso? Y eso significa generalmente un descuido de los padres. Por eso decíamos que niños menores de 12 años, la segunda cita siempre, siempre, siempre es para platicar con los papás. Y luego viene pues la consejería familiar, que es incluir a los padres y a todos los miembros de la familia en el tratamiento, y ayuda a estos a comprender mucho mejor cómo los desafíos individuales del niño afectan a las relaciones de su dinámica familiar. Aquí entra el código de que el problema de un miembro de la familia es el problema de una familia, no es el problema de un solo miembro, porque ahí viven todos, ¿no? Entonces, ahorita tengo en cuestión una familia, es una terapia familiar, y una de las jovencitas no quiere ir, una de las hijas no quiere asistir, y cuando va a la terapia va muy enojada, va muy molesta, quiere hacer rabietas, y en 2 ocasiones ha tronado la terapia familiar porque se sale y se va bien enojada, y ella tiene un trastorno, pero los padres pidieron estar en una terapia de familia porque esta hija trastorna a toda la familia y no los deja vivir, y pues la hija mayor está enojada, la hija menor está asustada, la mamá está preocupada, el papá está desconcertado, y un solo miembro de la familia trastorna a toda la familia, ¿no? Así que aguas, ¿no? Muy bien. Gracias. Muy bien. Ok.
Continuamos. ¿Qué ocurre en la terapia? Bueno, el procedimiento básico para comenzar a trabajar la salud mental en la infancia es reunir a todos los implicados con un terapeuta. En esta primera sesión se harán preguntas y el especialista aprenderá un poco cuál es la dinámica familiar y el problema que se presenta. A lo largo de las visitas es posible que el niño realice algunas de estas acciones, hablar. La primera sesión generalmente no hablan los niños, por eso se hacen juegos, se les pone a hacer un dibujo, ¿no? Es la forma más sana de expresar los sentimientos. Cuando los niños hablan con sus palabras en lugar de acciones, pueden actuar de la mejor forma posible. Hace algunos años tuve unos jovencitos en terapia, lo digo con libertad porque ellos ahora los conozco, son adultos y son líderes, ejercen un liderazgo en los grupos de jóvenes que tengo. Uno de ellos me ayuda en la radio, pero ellos llegaron hace algunos años y las primeras 4 sesiones no hablaron absolutamente nada. Una sola palabra no pudimos garantizar que saliera de sus bocas. Estaban totalmente oprimidos y deprimidos. Y el día de hoy uno de ellos es hoster. Los hosters son los presentadores en las reuniones de domingo y pues se suben a la plataforma, hacen toda la presentación, dan los anuncios, los buenos días y se manejan de una manera extraordinaria. Pero esos jovencitos no hablaban una sola palabra y así me los llevaron. Entonces me los llevaron porque estaban en la preadolescencia y ya una psicóloga infantil pues ya no los atendía. Pero cuando empezaron a hablar, empezaron a desencadenar una de cosas tremendas. Y claro, ellos fueron niños que crecieron con un padre ausente, no tuvieron papá, y pues ahí estaba el código de afirmación para ellos, que era recuperar la identidad de papá a través de otro tipo de rasgos que ya, que ya lo hicimos y que ya les dio esta facilidad. Otra, en la terapia, pues nos ponemos a hacer actividades. Los psicólogos o terapeutas usan actividades para enseñar a identificar los sentimientos y brindar las habilidades que ayudarán a afrontarlos. Practicar nuevas habilidades. Los terapeutas guían a los niños para practicar lo que han aprendido y resolver problemas. Si se trata de niños mayores y adolescentes, el terapeuta puede preguntar cómo les afectan los problemas en casa y la escuela. Bueno, los adolescentes que tenemos en terapia que sí hablan, lo primero que dicen son sus problemas de casa. Siempre, todas las veces. Ni siquiera los de la escuela, ¿eh? Aunque estos son en primer lugar. Todo jovencito, lo primero que hace es exponer las actitudes de papá y de mamá que no le gustan. Así que, pues mire, ok, continuamos, ya son todas, ¿no? Bueno, la salud mental de los adolescentes, ¿cómo saber cuando su hijo necesita ayuda? Bueno, pues expertos en la salud mental juvenil han expresado su preocupación por las presiones externas sobre los niños y adolescentes. Muchos jóvenes también están lidiando con lo siguiente. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que tienen que observar los padres? Que a veces están tan ocupados que no observan a los hijos y los tienen ahí como dato, ¿no? Una presión abrumadora por lograr buenas calificaciones en la escuela o conseguir que les admitan en institutos o universidades de élite, ¿no? Como que si estás en la mejor universidad eres un buen chico, dices, pero ¿quién dice? No es cierto, o sea, pero de repente los padres creemos ese tipo de cosas, ¿no? Y pues les transferimos eso a los niños. La necesidad de ser superestrellas en los deportes, las artes escénicas u otras actividades extracurriculares. A veces los padres no se dan cuenta y los presionan. Horarios difíciles que no permiten suficiente tiempo para el descanso, la relajación y la diversión estructurada. Acoso, ya sea en persona, a través de los medios sociales o ambos. La discriminación basada en la raza, el género, la orientación sexual, el peso, la religión, la discapacidad u otros factores. Si tu niño está siendo acosado, pues papá, pon atención. Les vuelvo a repetir esta película de Sonidos del Silencio. Habla de y que los padres como no tienen cuidado de que sus hijos están siendo acosados o están siendo discriminados y eso genera problemas terribles, terribles. Problemas relacionados con la pobreza o falta de dinero para tener una vivienda segura y estable y suficientes alimentos nutritivos. Bueno, aquí creo que como sociedad sí hemos mejorado un poco, porque antes las familias eran de 10, de 12 o de 15 hermanos y dices, oye, ¿cómo te crearon? Pues no sé, dicen, es que yo me acuerdo que por ahí una película infantil que muchos años vi con mi hija se llama Los Quién, el mundo de los Quién. Y entonces el papá tenía 99 hijas, 96 hijas y un hijo. Entonces les dedicaba, ponía el reloj y les dedicaba 1 minuto a cada hija y tonal, y ya la silla automática al siguiente hijo y el siguiente hijo. Y decía, es que mi tiempo de atender a mis hijos, decía, hijo, nomás tengo 1 minuto para cada uno, ¿no?
o 3 minutos, ¿no? Se llama El mundo de los quién. Pero el día de hoy, pues ya las familias son de 1 o 2 hijos, pero igual el poder adquisitivo es tan tremendo que a veces los padres, 2 padres trabajando no son suficiente recurso económico para atender a 2 niños, ¿no? Muy bien. Me quiere alguna instrucción ahí, Vladimir, pero no escucho. Ah, aquí está la película de Horton, ¿no? Y el mundo de los quién. Pues sí, ¿cuántos la han visto esa película? ¿No? Está muy padre, ¿no? Pero hay una parte donde el papá tiene 96 hijos, niñas y un niño, ¿no? Que es Giorgio, y el Giorgio, pues es un niño deprimido, es un niño, ¿cómo se llama? Emo, y tiene problemas de identidad con el papá porque él se siente, y es un genio, pero el papá no sabe, está tan ocupado haciendo tantas cosas que se le olvida que tiene un hijo, siempre dice, ah, el Giorgio, y el Giorgio es un genio, pero cuando él logra conectar con su hijo, pues Giorgio, no hombre, resulta que salva a la humanidad, ¿no? O salva a los Horton, y él se da cuenta que siempre tuvo un hijo genio, pero que el niño estaba deprimido porque su papá nunca tenía tiempo para él, ¿no? Está bonita esa película, ¿no? Y ahorita me busca la de Sonidos de Libertad, que está en cartelera en todos los cines, y ha sido un boom mundial. Vayan a ver de verdad. Bueno, llévese una caja de Kleenex porque está fuerte la película, está muy fuerte, pero es muy, ya la vio, la de Sonidos de Libertad. ¿Qué les pareció? Está buena, ¿verdad? Termina uno ahí con la hora de la lágrima, ¿no? Con un nudo en la garganta. Muy bien. Eh, ¿Cómo sabré si mi hijo adolescente tiene dificultades? Muy buena pregunta, extraordinaria pregunta. Muchos papás no saben, no se dan cuenta, lo llevan con el psicólogo y dices, es que no sé, lo veo mal, pero ahí se lo dejo, como dejar el auto en el taller y dígame qué tiene mi hijo. Pues usted es su papá, como que dígame. Y luego les tengo que pegar una regañada a los papás, ¿no? Porque no hacen estas cosas, que es cambios notables en el sueño, el peso, los hábitos alimentarios u otros patrones cotidianos, pérdida de interés en las cosas que habitualmente le gustan o abandono de actividades que disfruta, mayor retraimiento del habitual de amigos, familiares y la comunidad, cancelación de planes con sus amigos más cercanos con poca o ninguna explicación. A veces los papás ni siquiera saben si sus hijos tienen amigos ni cómo se llaman. Ahora que estuvimos en la escuela para padres que nos ayudó la licenciada Violeta y este joven Giovanni, que son muy buenos, eh, les hicieron unas preguntas, un test, y les dijimos, a ver, papá, dime el nombre de los 5 mejores amigos de tu hijo. No, pues unos reprobados, ¿no? Y yo rápido, a ver quiénes son fulanita, manganita, y le atiné como a 4, ¿verdad? A ver, pues no sabes cómo se llaman y qué les gusta, o sea, dónde los conoció, qué es lo que les gusta a tu hija de esas amistades. Ah, pues fulanita que es, toma, porque yo platico con mi hija y le pregunto y platicamos, oye, ¿cómo te fue con tu amiga fulana? Y mi hija dice, ah, ¿y te acuerdas? Pues, claro, hija, pues son tus amigas. Y yo veo que ella dice, ah, mi papá, o sea, sabe qué ondas con mis amigos, pero hay papás que ni por aquí les pasa que tengan amigos, ¿verdad? Qué tremendo está eso, ¿no? Muy bien, cancelación dijimos esto, ¿verdad? Dificultades académicas que parecen diferentes o más intensas, por ejemplo, reprobar exámenes en su materia favorita o negarse a hacer la tarea que alguna vez le hubiera parecido fácil. Dices, ojo papá, algo está sucediendo. Pensamientos o preocupaciones constantes que no le dejan en paz, un grupo completamente nuevo de amigos que usted nunca ha conocido, negarse a hablar sobre lo que le molesta, incluso después de que usted haya hecho que hablar abiertamente sobre asuntos difíciles sea lo más seguro posible. Aquí también tuve un caso de un niño que el día de hoy pues ha sido un niño problema con su familia hasta el día de hoy, pero este niño me acuerdo que estábamos sus papás en terapia y sus papás le decían, mira hijo esto, y una sola palabra no le sacamos al niño. Llegó un momento en que estuvimos, recuerdo que fue con una psicóloga infantil, luego fue con una psicóloga de trastorno del aprendizaje y creo que otra del comportamiento. El caso es que ese día estaban 2 psicólogas o 3 y yo, éramos 4 psicólogos y los papás nunca pudimos hacer al niño hablar. Más tarde, pues el niño se metió en problemas, estuvo internado 3 veces, una vez lo secuestraron, ha tenido accidentes, ha tenido 3 parejas, no casado, ha dejado hijos regados y el día de hoy su vida es un caos. Y, y oh sorpresa, resulta que el papá pues es alcohólico, pues el papá es mujeriego, el papá es adicto y el niño está, y el papá también es casi igual en su casa, no habla una sola palabra, pero nomás sale de su casa y es un león, ¿verdad? Es un gorila, dices, mira. Y el niño reprodujo la misma conducta y el niño, yo lo conozco desde que era chiquito,
Y el día de hoy me da tristeza ver un jovencito de 20 y tantos años que anda por la vida rodando y digo, mira, qué tremendo. O sea, desde ese día nos dimos cuenta que algo andaba mal, pero ahí ya no fue cuestión de los psicólogos, sino que el niño traía un problema de identidad y nunca lo quiso hablar. Bueno, aquí viene otro asunto que tienes que observar, papá: obsesión con un objetivo determinado, posiblemente con la creencia de que si no lo logra, su vida nunca volverá a ser lo mismo. Señales de consumo de drogas, alcohol, otra sustancia. Esto, no, para un papá es un examen extraordinario y muchos papás reprobarían esto porque no observan a sus hijos. Generalmente también las mamás son las que más observan esto, díganme si no. Los papás andan como en la nube 9, ¿no? Y por eso yo tengo una recomendación para mis padres de hijos que están criando hijos jóvenes y se los dejo de tarea y les pregunto, les digo, esta semana vas a salir con tu hija y sus hijas que tienen 7, 8, 10 años, 14 años, ¿y qué voy a hacer? Pues sale con ella, pero me voy a llevar no te vas a llevar a tu otra hija, ni te vas a llevar a tu mamá, tú y tu hija solos. Y hay un papá que me dijo, oiga, pastor o doctor, salí con mi hija y platiqué, como usted me dijo, ¿y cómo te fue? Pues no sé, ¿cómo que no sé? No, pues nos sentamos viéndonos todo el rato y ni ella hablaba, ni yo les traté de sacar plática, me contestaba monosílaba y como ya no supe qué hacer, pues nos quedamos ahí, como usted nos dijo, comiendo la nieve, nos acabamos la nieve y nos regresamos para la casa. Y me dice, pero ya cumplí, no, otra vez hasta que tu hija hable, pero es que no me dice nada, pues a ver cómo lo vas a hacer, papá, pues cómo que no me dijo nada. Y le digo, es que te das cuenta qué abismo tan grande hay entre tú y tu hija de 13 o 14 años, que ni siquiera pueden tener una plática, una charla. Pero pregunta, ¿de quién se espera más la responsabilidad? ¿De la hija que hable o del papá que vea cómo la forma de hablarle, que la hija produzca que hable, ¿no? Y Del yo sé papá. que la hija está un poquito resentida con el papá, porque muchos años fue un papá ausente, pero esas tareas les dejo precisamente para que los papás se den cuenta de todas estas cosas, porque a veces pasa el tiempo y son como inquilinos los hijos que ahí viven, llegan a la casa y los hijos ya están en su cuarto dormido, aquel anda ya con el perro, otro, y el papá, ya, y da por hecho que ya está todo bien en su casa y dices, no, papá, necesitas pasar tiempo con cada hijo, como que con que estén en su casa ya están bien. O sea, necesitas sentarte con ellos, acercarte y preguntarles cómo te fue en la escuela, cómo estás, cómo te sientes. Por eso imagínense, en la cultura que nos antecede, 15 hijos, ¿a cuál atendías? Está tremendo, ¿no? No sé cuántos fue, yo todavía fui una familia de 6, yo tengo 6 hermanos, ¿no? No sé cuántos les tocó más, pero mi papá era el mayor de 13 hermanos. Y mi papá, pues, no, pues tuvo una vida complicada. Era una fichita y digo, sí, pues que para atender a 13 hijos. Y luego mi abuela, la mamá de mi padre, pues era una generala, pero todos bien asustados los chamacos, me imagino. Y qué terrible, ¿no? ¿Alguien aquí proviene de una familia de más de 10? Nadie de aquí. Bueno, pues gracias a Dios, ¿no? La libramos, ¿no? ¿Tú cuántos hijos tienes, Gerardo? ¿7 o 8? Ni uno. Bueno, ahí viene ya en camino, ¿no? Eso, muy bien. Continuamos. ¿Qué afecciones de la salud mental son más comunes entre los adolescentes? Bueno, pues el trastorno ya vimos de déficit de atención por hiperactividad, que es el TDAH en inglés, ¿no? Afecta casi el 10% de todos los niños de Estados Unidos de entre 3 y 17 años. Entre los mexicanos es todavía más, suma, ¿no? Casi 9.5% experimentan una ansiedad que interfiere con su funcionamiento diario, igual que los adultos, es la misma estadística. Alrededor del 4.5% viven con depresión. En los adolescentes la depresión puede o no parecerse a la tristeza con llanto estereotipada. Los síntomas de depresión a veces pueden parecerse más a la ira o a la irritabilidad. Sí se dan cuenta que de repente creemos que la persona deprimida es la que está triste, agüitada y aflojerada. Dices, no, las personas que fácilmente explotan o se irritan también están deprimidas. Dices, no parece, no, es que la depresión tiene muchas máscaras y una de ellas es el desánimo y la tristeza, pero también la depresión está enojada, también la depresión está hipersensible, irritada y afectada, así que pudiera ser que una persona está deprimida porque es muy irritable, ¿no? Y pues los adultos también padecemos todo esto, ¿no? Continuamos. ¿Qué papel tienen las redes sociales? Uf, pues es un tema delicadísimo. Los jóvenes pasan mucho tiempo en sitios como Instagram, Snapchat, TikTok y otros. Según el estudio, el 90% de los adolescentes
entre 13 y 18 años usan varias plataformas y más del 60% interactúan con las redes sociales todos los días. El uso saludable de las redes sociales puede fomentar conexiones positivas. Sin embargo, algunos jóvenes pueden enfrentarse a riesgos mayores y sufrir sus efectos negativos. Pues esto ya lo sabemos, ¿no? Por demás está hablarlo. Es un tema muy profundo, pero pues aguas, papás. Tenemos un reto muy complicado, muy complicado con esto de las redes sociales, ¿no? El día de hoy, pues los regalos de los hijos son un celular y los papás de niños muy pequeños, yo veo, hijo, no estés dando lata, a ver, toma mi celular y ya la mamá sigue platicando en el cafecito con las amigas y el niño por allá viendo pornografía infantil, ¿no? Dices, ay mamá, pues, ten mucho cuidado. Hace muchos años tuvimos una campaña que se llamaba, este, mm, eh, Dino a la pornografía, pero bueno, el programa se llamaba, no me acuerdo, y lo presentamos al Congreso del Estado. Era un programa se estableció un software que era una vacuna y decíamos vacuna la computadora y el celular de tu hijo. Y al principio parece que tuvo mucho auge, lo vieron bien la Secretaría de Educación Pública. Empezamos a manejarlo, dijeron que que si conseguíamos 10,000 usuarios de esa vacuna virtual para celular y para iPads y todo, para como filtros para que los niños no tuvieran acceso a páginas de pornografía y todo eso, pues que el gobierno lo iba a apoyar para hacerlo, pues ya una extensión a todo y íbamos muy bien, pero después empezaron a entrar asociaciones, se vino lo de la comunidad LGTB y se rompió completamente ese acuerdo que teníamos porque nos ganaron, la verdad es que muchos padres nos ganaron la partida, en vez de tener esta vacuna y comprarla y vacunar las computadoras de sus hijos, empezaron a decir que estábamos invadiendo su privacidad, que les queríamos controlar su manera de pensar, que estábamos violando un derecho de los niños de tener libertad para poder navegar y se generó un shock ahí. Y lo más triste fue que los diputados que estaban más cercanos, al final de cuentas votaron para que esa vacuna pues no llegara a los dispositivos de los niños, que porque ya no se usaba, que era un método castrense y limitativo para la libertad y el uso de la buena conciencia de los niños. Pero dígame cómo están ahora. Y trabajamos mucho con ese proyecto. Hicimos videos, campañas, propuestas, empezamos a regalar, conseguimos donativos de Estados Unidos para donar las vacunas. Eran un chip que se lo conectaba así y se bajaba el programa y esa computadora o ese celular garantizaba que ya el hijo que se le había puesto ya no podía por ninguna forma ver ningún material que lo pusiera en riesgo en su sexualidad, ¿no? Pero eso se quebró y la comunidad LGTB tuvo mucho que ver en eso. Y es triste lo que ha pasado hasta hoy, ¿no? ¿Continuamos? Muy bien, vamos a agotar el tema. ¿Cómo puedo iniciar conversaciones con mi hijo? Pues haga que sea seguro para su hijo hablar de temas difíciles con usted. La sexualidad es uno de ellos. Decide escuchar más de lo que habla. Considere maneras de evitar que su adolescente se ponga a la defensiva. Acepte algo de silencio. Tenga en cuenta que el estigma de la salud mental todavía existe. Así que la escuela de padres que tuvimos, repito, con la licenciada Violeta y Giovanni, les hicimos un examen a los hijos y esta recomendación se les dieron y a algunos padres les pareció maravilloso y yo creo que ya lo están poniendo en práctica. Así que qué bueno que existe eso. ¿Continuamos? ¿Son todas? Ah, muy bien. ¿Alguna pregunta? Pues todavía estamos a tiempo, nos quedan unos cuantos minutos. Muy bien. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede levantar su mano y le acerco el micrófono, o bien los que nos ven a través del Zoom, ahí nos están Aquí hay poniendo una mira. pregunta. ¿Qué actividades recomienda hacer de manera habitual con un hijo en esta situación que no habla y no se comunica con uno? Bueno, ya vimos que una de las recomendaciones, pues no hay que esperarse, si ya no habla hay que llevarlo con una psicóloga infantil, dependiendo la edad, ¿no? Es tiempo de actuar, ¿para qué nos esperamos a que, ¿verdad? Si ya esa barrera la puso el niño, tenemos que llegar al fondo del asunto. Y una psicóloga es la que va a explorar por qué el niño es así. Y la psicóloga va a citar al niño, le va a hacer estos dibujos, estos test de orientación de dibujos o ellos tienen las técnicas para hacer que el niño hable, si no verbalmente, a través de sus signos y la psicóloga va a interpretar y va a dar la recomendación correcta. Dar una recomendación así a priori, pues no conocemos el contexto, el historial, pero si ya está viendo esa conducta, pues inmediatamente hay que ir con un psicólogo, ¿para qué nos esperamos, no? De repente los mexicanos vamos al dentista ya que no aguantamos el dolor de muela,
vamos con el gastroenterólogo ya que los intestinos se nos están reventando, dices, pues no te esperes, ¿no? A la primer indicio. Muy bien, aquí hay otra, y esta dice, al final sin problema, si el adolescente no quiere asistir a terapia, bueno, mientras no tenga la mayoría de edad, no es opcional, ¿no? Ahí usamos la regla de, bueno, hijo, no es que no te estoy preguntando, a mí me llevan la mayoría de los adolescentes, la verdad, me voy a confesar aquí, de 13, 14 van con ganas de patear la silla y van enojados. Le digo, ¿quieres estar aquí? No, me dice. Y te trajo tu mamá a fuerzas, entonces tú no querías venir, no. Pero pues ya estás aquí, le digo, pues mandamos a tu mamá al súper, regresa en una hora. A ver, platícame. Y entonces la habilidad del terapeuta sí le va a traer un poquito, pero ganándose la confianza del joven, ya estamos del otro lado. Yo hay jóvenes adolescentes que iban, pero no, iban molestos porque iban obligados. Y con el tiempo, ya ellos querían, oye, voy con mi psicóloga, con el psicólogo, ¿no? Y de repente los papás se me podían celosos, le decían, no te preocupes, si ya está hablando, mira, si no habla contigo, pues dale gracias a Dios que hable conmigo, ¿no? Pero se los va uno llevando porque hay como una combinación, una caja fuerte que de repente encuentra la combinación y se abre ese canal. Y a veces los papás no tienen esa paciencia, así que de todos modos llévelo, pues no le pregunte, ¿verdad? Dile, hijo, vamos a ir con un psicólogo. No quiero, pues no es pregunta. Te estoy informando que vamos a ir con un psicólogo. Y si no quiero hablar, pues ahí le dice al psicólogo el que te atienda. Yo no, ahí tú le dices. Y ya uno, como ya estamos en una posición diferente relacionalmente hablando, pues generalmente tenemos la forma de hacerlos hablar. Yo pienso que eso sería, ¿no? Ya si es un joven de más de 16, 17 años, dices, pues ya está, de 17 en adelante ya está más complicado, ¿no? Porque ya pues ya se van a hacer, pero aún así hay mamás que los llevan casi amarrados y funciona, pues no todas las veces, pero pues ya estando ahí ya hay más posibilidades de ayudarlo que si no lo tenemos, ¿no? Así que, pues si fuéramos hace 30 años atrás, 50 y no, hombre, pobre escuincle, no, se embullían en un tambo con agua y lo dejaban encerrado a ver si no hablaba, porque antes tenían métodos terroristas los papás, ¿verdad? Sacaban el cinto y lo mojaban y es de cuero, ¿verdad? Órale, hablas porque hablas. A mí así dos, tres me pasaron de esas y pues, ¿cómo que no vas a hablar, niño? Y el día de hoy, pues los derechos de los niños y que van a meter a la cárcel al papá, cosas, ¿no? Por eso digo que nuestro mundo cambió, pero no veo que muchas cosas han sido muy benéficas, ¿no? Muy bien, ¿algún comentario adicional? Muy bien, Gerardo, al final de la plática dice, pido perdón por los errores cometidos. Y yo también hoy, porque, repito, no es un tema, es un tema para una psicóloga infantil y yo lo estoy exponiendo, no sin fundamentos, pero sí creo que hay personas que lo harían con más profesionalismo que yo, así que pido disculpas si en algún momento no, pero la información sí es precisa y pues la información se nos queda como un repertorio más, ¿no? Gracias a todos por su tiempo y pues que la pasen bien. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor, por el desarrollo del tema el día de hoy. También agradecemos a las personas que nos ven a través del Zoom por sus preguntas, ya que nos hacen que este tema sea más enriquecedor. Entonces, pues con estos comentarios vamos a dar por terminada esta reunión y pues vamos a darla por terminada pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza dependen nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias por su asistencia y que tengan muy buenas noches.